Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte. Tú que naciste del fuego, tus restos son en el azul, parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre en los abismos más profundos. Forjaron el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún Recambios Valladares. Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. En esta ocasión, Vivir en Canarias se traslada hasta el municipio de La Matanza de Acentejo. Le vamos a dar a conocer parte de su historia, su cultura, sus tradiciones en general y, cómo no, gastronomía, agricultura y otros aspectos atractivos que tiene este municipio norteño de la isla de Tenerife. Vamos a contar para ello con personas acreditadas que nos van a hablar de cada uno de los temas que ya les he anticipado. Así que nos ponemos en marcha aquí en Vivir en Canarias, hoy en La Matanza de Acentejo. Buenas Almas, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de historia, la historia de un lugar donde parece que no, pero haber habido. Y no solamente en sus inicios, en esa matanza de Acentejo, en esa batalla que aquí se produjo, donde, según los datos, parece que pudieron haber muerto cerca de 2.000 personas, ¿no? Efectivamente, la batalla de Acentejo es una batalla histórica crucial para la historia de Canarias, pero incluso para la historia de España. El número de muertos en esta batalla no es comparable ni siquiera con las grandes batallas de la conquista americana. Se habla de un ejército castellano que luchó, que fue, digamos, apresado o controlado por los aborígenes en el barranco de Acentejo, que divide La Matanza con la Victoria de Acentejo, y que apenas unos cientos de aborígenes, unos 300 se calcula, produjo una gran matanza sobre un ejército que estaba compuesto en principio entre 1.200 y 2.000 y pico soldados. Es cierto que muchos de ellos fueron soldados aborígenes también, traídos de otras islas, como se hacía también en América, pero la mortandad producida en ese barranco donde la artillería no funcionaba, donde los caballos, la caballería no podía luchar contra el aborigen, fue enorme. Tal es así que el número de muertos creó una gran modorra, una enfermedad que fue lo que realmente después ayudó a la conquista de los aborígenes, porque creó una enfermedad sobre esto. Y estamos hablando de muy pocos supervivientes. Pero aquí los aborígenes salieron vencedores en esta matanza de Acentejo. Por supuesto, esa es la idea, es decir, ese es el nombre de este municipio.
Como los nombres los ponen los vencedores, en este caso son los castellanos, y la matanza, por supuesto, es una palabra castellana. Con los siglos después de la conquista, bueno, los siglos desde el momento de la conquista y posteriormente, siempre que se conoció en los documentos este lugar como el lugar del desbarate o el lugar de la matanza. Eso es lo que quedó calando, y con el tiempo digamos, la población, el municipio tomó el nombre de ese lugar con el que era conocido desde esa batalla. Pero si bien aquí en la matanza los aborígenes fueron los que salieron victoriosos, poco después, muy poco después, próximo aquí a este municipio de La Matanza, en la Victoria, la que da nombre, Victoria de Acentejo, ahí sí que fueron los castellanos los que le dieron la estocada final y consiguieron la conquista de la zona en esa época, ¿no? Así es. Alonso Fernández de Lugo, el conquistador, es uno de esos pocos supervivientes de la batalla de Acentejo. Se vuelve a armar, vuelve a traer nuevas tropas y vuelve a presentar batalla en esta zona. La suerte que tuvo es que los guanches presentaron batalla en un terreno abierto, es decir, en la primera batalla lo interesante es que los guanches conocían muy bien el terreno y los llevaron donde ellos quisieran, y en este caso fue en un terreno abierto donde la artillería, la caballería, etcétera, pudo realmente hacer uso de su especialidad, digamos, y venció a las fuerzas de los aborígenes, con lo cual se le abrió pues las puertas de la conquista del resto del norte de la isla. Una vez conquistada esta zona por parte de los castellanos, ¿cómo transcurriría la historia? ¿Cómo se afianzan aquí los castellanos en esta zona de la isla? Bien, una vez que se conquista, como el resto de lugares, digamos que se regalan las tierras. Hay unas datas, porque lo que se pretendía es que hubiese una población y que se controlase ese terreno. En La Matanza pues hay población que viene de Portugal, población que viene de Castilla, población que viene de incluso aborígenes de otras islas que habían luchado a favor del conquistador, o algunos aborígenes de Tenerife que quedaron libres. Lo que pasa es que el pueblo de La Matanza en sí no existe, es decir, toda esta zona es conocida como Acentejo o Centejo, y se mezclan La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula. Es cuando el núcleo de población es lo suficientemente grande y crean su propia parroquia, cuando, digamos, el propio obispo decide qué municipios cada uno. En este caso, en 1615, con la declaración de El Salvador como parroquia, se llamaba en ese momento San Salvador todavía, el obispo decide que el municipio o la parroquia sea entre los barrancos de Acentejo y Cabrera, o sea, el término municipal que actualmente tenemos. Es que el poder de la Iglesia en esa época era inmenso, ¿no? Estaba prácticamente los reyes a los pies de la religión cristiana, ¿no? La jurisdicción eclesiástica era una jurisdicción muy importante. También es verdad que hay que reconocer que muchos de los servicios que hoy serían incluso de servicios sociales los llevaba a cabo la Iglesia. Es decir, el tratamiento a los pobres, a los huérfanos, los hospicios, el enterramiento de los muertos, etcétera, eran labores sociales que llevaba a cabo la Iglesia, y que también a la monarquía le interesaba, digamos, al poder civil, con lo cual había, digamos, un contrapunto entre unos y otros. ¿Cómo y cuándo se convierte La Matanza de Acentejo en municipio? ¿Hay algún tipo de secesión con los municipios que nombrabas anteriormente, con la Victoria de Acentejo, con Santa Úrsula? ¿Cómo transcurre todo? En principio tendríamos que diferenciar entre lo que es un municipio y lo que era el pueblo, digamos. Es decir, pueblo como sí, La Matanza sería un pueblo, una población, o se consideraría el matancero como matancero desde el mismo momento que tiene una parroquia. En el momento que tiene parroquia y tiene jurisdicción parroquial, ya el matancero se sabe diferente al victoriero o al sausalero, porque son una comunidad independiente que hace cosas dentro de su propia parroquia, etcétera, etcétera. Municipio como tal, nos vamos a constituir con la Constitución, la conocida PEPA, la Constitución de 1812, exactamente. Todos los municipios, prácticamente todos, excepto La Orotava, que fue villa exenta en el siglo XVII, todos los municipios de Canarias se crean con esa Constitución de 1812. Antes, el Cabildo de Tenerife, que estaba situado en la laguna, hacía, digamos, de ayuntamiento de todos nosotros. Es con la PEPA la que da la posibilidad de que todas aquellas que tengan una parroquia antigua y una jurisdicción parroquial se conviertan en municipios, porque realmente ya se contaba con un alcalde pedáneo, o sea, ya se funcionaba como un municipio, pero dependiente del Cabildo. Con lo cual, podríamos decir que somos municipios desde 1615, entre comillas,
porque somos una parroquia independiente. ¿Cuál ha sido la relevancia de la matanza de Acentejo, del municipio, a lo largo de la historia, sobre todo hasta finales del siglo XIX? Para ser sincero, hay que decir que tampoco es que haya sido un municipio especialmente destacado hasta el siglo XIX. Es un municipio, por supuesto, muy fértil, todo el mundo conoce especialmente el vino del lugar. Aquí fueron uno de los pioneros que empezaron a trabajar lo que era la vid, para crear un vino que, por cierto, era bastante solicitado, ¿no? Incluso en el siglo XVII tenemos un aporte poblacional, es decir, es un siglo de crisis, y viene mucha gente de otros municipios o de otras islas a vivir aquí, porque aquí se está desarrollando el cultivo de la vid y digamos que hay trabajo. Pero en relación con municipios cercanos no destaca especialmente, porque también los otros fueron lugares bastante fértiles, y tampoco tenemos unas familias especialmente destacadas, es decir, no tenemos grandes hacendados como tiene La Laguna o La Orotava. El municipio de La Matanza es un municipio en general, aunque también hay grandes familias, de pequeños propietarios. Eso hace que no destacasen especialmente, pero sí que digamos que la población fuese, entre comillas, más feliz porque tenía sus propias tierras, la subsistencia era más fácil, etcétera, etcétera, pero no hay, digamos, algo destacado dentro de la historia que poder reseñar a lo mejor en este programa. Si hay un personaje destacado en la historia del municipio, y yo me atrevería a decir que uno de los grandes personajes también de la historia de Canarias, por desgracia no tan reivindicado, es don Antonio Benavides y González de Molina. El caso es que él fue un militar de prestigio que se formó en la bandera de La Habana, en Cuba. Ocupó enormes cargos de gran importancia en la administración española, como por ejemplo gobernador de la Florida, donde llegó a apaciguar a los indios apalaches, capitán general de Yucatán. Se intentó en todos esos lugares con gran prestigio, limpió la administración, mejoró la hacienda, relaciones entre españoles y indígenas, etcétera. Se intentó que fuese capitán general de Canarias, pero él ya se encontraba mayor y decidió no aceptar el cargo. Sí vino para acá y se retiró, y con su sueldo, el sueldo ya de oficial relevante, costeó el Hospital de los Desamparados, al que hoy todos conocemos como el antiguo Hospital Civil, el actual MUNA, Museo de la Naturaleza y de la Arqueología. Con su sueldo, con su dinero, se dedicó a levantar ese hospital junto con los hermanos Lockman, lo dio todo para beneficencia, e incluso finalmente está enterrado a la entrada de la iglesia de la Concepción de Santa Cruz, porque él decía que quería enterrarse allí para que la gente lo pisase al entrar en el templo. La matanza de Acentejo, ubicación y cómo ha sido su desarrollo en los últimos años, que para mí ha sido un verdadero acierto lo que han hecho aquí en este municipio, ¿no? La matanza de Acentejo está situada en el noreste de la isla de Tenerife, en la conocida como comarca de Acentejo. La situación estratégica, a mi modo de ver, que tiene la matanza de Acentejo ha sido la que ha desarrollado, digamos, el municipio. El municipio se ha desarrollado gracias al lugar donde se encuentra. Hay que reconocer que se encuentra a medio camino entre las que eran las dos grandes ciudades de la isla de Tenerife. La capital, en esos momentos, que es La Laguna, y la ciudad donde estaba la mayor parte de la nobleza y gran parte de la burguesía, que era La Orotava. Ese camino, entre uno y otro, se llevaba por la calle Real. La matanza se va a desarrollar en torno a la calle Real y está justo a medio camino, es decir, que sus tiendas, etcétera, se van a desarrollar gracias a todos esos viajeros que van de un lado a otro. De tal forma incluso que en el siglo XVIII se creó un hospicio, porque la gente que iba de un lado a otro necesitaba un lugar donde comer, donde hospedarse, donde pasar una noche, y los franciscanos, la orden religiosa, decidió crear aquí un hospicio en el siglo XVIII. Por desgracia no duró muchas décadas, porque una real orden del rey Carlos III quitó los hospicios a las órdenes religiosas. Y tanto es así, no solo del lugar en el que nos encontramos estratégico, sino la belleza del paisaje en el que nos encontramos entre La Laguna también y La Orotava, que hace que tengamos una maravillosa vista del Valle de La Orotava y del Teide, que fue lo que también nos dio fama, especialmente en el siglo XIX. Cuando esos viajeros ingleses, franceses, alemanes llegan a Tenerife, esa visión nueva de la botánica, de las expediciones, hacen que todos quieran ver el Teide. El que tiene tiempo sube al Teide, pero el que no, llega al menos hasta La Matanza, o hasta La Orotava, hasta la población, y esas caravanas, digamos, esos carruajes siempre paraban en La Matanza.
Con lo cual siempre tenemos crónicas de esos viajeros ingleses, franceses, alemanes que hablan del paisaje, de los mendigos también que pedían dinero en la matanza, de sus fondas, de lo bien que se comía en la matanza. Yo creo que eso sigue siendo así. Y se bebía buen vino, ¿eh? Y se bebía buen vino, y por supuesto todos hablan del maravilloso paisaje, es decir, de la mejor vista, está mal que yo lo diga como matancero, del Teide desde la matanza de Acentejo. Tal es así que los pintores del siglo XIX y esas primeras postales que llegan 19, principios del 20, las pistas del Teide suelen estar sacadas prácticamente todas desde la matanza. Y como muchos pueblos canarios, la matanza de Acentejo también conserva las tradiciones, sus tradiciones, ¿eh? El pueblo de la Matanza es un pueblo que por desgracia ha perdido patrimonio, por ejemplo con la quema de su iglesia en el año 36, pero que ha sabido conservar muy bien sus tradiciones, ese otro patrimonio, digamos, inmaterial. Pero hay dos tradiciones que yo creo que son interesantes, que son los cuarteles del Corpus y el baile del niño. Los cuarteles del Corpus es digamos que es una especie de pique entre barrios que está relacionado con la iglesia, por eso se llaman los cuarteles del Corpus, que se hace en la octava del Corpus, y que cada día, cada barrio hace un monumento de forma piramidal, lleno de flores, al Santísimo, al Corpus, y recaudan dinero para obras en la iglesia. Desde hace muchas décadas, probablemente desde hace más de un siglo, los barrios competían entre sí por ver quién era el monumento más rico, más hermoso, quién recaudaba más dinero, o inicialmente quién hacía la mejor fiesta, porque estaba relacionado con fiesta, con comida, etcétera, etcétera. Y eso se ha mantenido en la Matanza, los distintos barrios, de ahí viene la palabra, los cuarteles, que es una palabra antigua que viene a significar barrios de la Matanza, siguen compitiendo. Eso también es un hermanamiento entre todos ellos que, digamos, no es una tradición que no se ha conservado o que no existe en otros municipios de la isla. Y por otro lado, el baile del niño, que es un baile muy interesante que se baila en la Misa del Gallo, es decir, el 24 de diciembre, en esa noche buena, en el momento en el que el sacerdote levanta la figura del niño Jesús, una serie de bailadores en el centro de la iglesia le hacen reverencias, bailan siempre con un ritmo de tajaraste. Esto es una tradición antiquísima que se remonta a siglos, que tiene que ver con unas cofradías de jóvenes, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que esto sí es verdad que se daba prácticamente en casi todas las iglesias canarias, pero con la Ilustración y en el siglo XIX la iglesia lo prohibió y se fue poco a poco perdiendo, porque no les gustaba, digamos, que se bailase dentro de la iglesia. Pero en la Matanza de Acentejo y en algunos otros lugares, en Taganana, Ravelo por asimilación de la Matanza, y en otros sitios se ha mantenido. Pero digamos que la esencia de lo que fue ese baile, que inicialmente era el 1 de enero, que era el día del nombre de Jesús, y luego en el siglo XIX se pasó al 24, se sigue manteniendo. Incluso ha evolucionado, digamos, porque, aunque se mantiene la esencia, el tajaraste, el baile, los instrumentos, antes era solo de varones, digamos, de niños, y ahora se han introducido también las féminas, las mujeres, las niñas, y es una tradición que se mantiene de padres a hijos y que los matanceros llevamos con especial orgullo. Jonás, te agradezco muchísimo que con el tiempo que disponemos hayas podido relatar, contar la historia tal y como es, y hayas destacado lugares y personajes de aquí, de la Matanza de Acentejo, que es justo ponerlos en el lugar que se merece. Sixto, muchísimas gracias por tus palabras, muchas gracias a la Televisión Canaria por interesarse por este municipio, y para mí simplemente decir que ha sido un auténtico placer poder estar hoy contigo aquí y sobre todo para poder explicar algo de la historia del municipio que me vio nacer. O sea que es todo un privilegio. Muchísimas gracias. Bueno, pues no podemos invitar porque con agua dice que no se debe brindar. No se brinda, pero bueno, a ver si tenemos ocasión de brindar con un vino matancero que es, como debe ser. Vino. Gracias, Ana. Gracias, Sixto. Dulcería El Rayo patrocina esta sección. Pues aquí estoy con don José Antonio Flores, un gran agricultor, un hombre conocedor de estas tierras de la Matanza de Acentejo y de lo que la misma da, esos frutos que emanan
de un lugar que ha dado mucho de sí, a agricultores que han dedicado su vida a cultivar estas tierras. Tierras que, como digo, han sido generosas, han sido muy generosas. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ese vino? Bueno, ese vino se va haciendo poquito a poco. Este año la cosecha buena, pero muy poca, bastante poca. ¿Cuánto hace que vendimió? Respecto a la vendimia, este año realmente ha sido bastante poca, la producción muy baja, pero bueno, algo de calidad. Y entonces, pues nada, la verdad que fatal en ese aspecto. Pues de resto, bien. El resto de las cosechas en general ha sido poca en términos generales, pero lo importante es que sea calidad, o sea, de nada vale coger kilos y kilos y kilos si realmente después no hay calidad y no se puede vender. Entonces, se está hablando mucho del cambio climático. Se está comprobando de que efectivamente las temperaturas han cambiado considerablemente de décadas atrás, 3, 4, 5 décadas atrás, a la actualidad ha cambiado considerablemente. Sí. ¿Eso también lo notan ustedes en el producto del campo? Pues sí, yo creo que el cambio climático nos está afectando bastante y yo creo que va a afectar mucho más, en más la calidad de todo realmente. Estamos en el mes de noviembre, bueno, recién empezado prácticamente, y normalmente en esta zona, pues todos los años, por mes de noviembre, diciembre, pues ya empiezan las aguas, lluvias, invierno por lo menos. Claro. Y aquí usted puede ver que ahora estamos en pleno calor, parece que estamos en verano, y en esta zona precisamente, zona de castañeros, zona donde es para estar todo verde realmente, pues vamos completamente atrasados. Y eso yo creo que no es nada bueno para la agricultura. ¿Qué es lo que más se ha extraído y se puede extraer de esta tierra fértil, como yo decía hace un instante, de aquí del municipio de La Matanza? Sí, realmente ha sido una tierra fértil. Ha sido una tierra, pues bueno, en años atrás, cuando era la buena época del plátano, estuvo en una zona de costa cultivada con platanera, precisamente. Después ha sido una zona de viñedos bastante extensa, ¿no? La Matanza ha sido siempre conocida, digamos, por el tema de sus vinos realmente, los vinos de La Matanza, ¿no? Y bueno, se sigue conservando bastante viñedo. Se ha logrado que el viñedo no se pierda, aunque hay algunas zonas que se están abandonando, pero bueno, se ha logrado ir transformando. Hemos pasado a los cultivos en espaldera, a ir mecanizando lo que es la tierra para obtener con menos trabajo, digamos, mejor producción, más productividad. Tenemos una buena zona de castañeros como la que estamos ahora mismo. Es una zona que, gracias a Dios, afortunadamente no se ha abandonado, se sigue cultivando. La Matanza también es famosa, pues, precisamente por las castañas. Hay diferentes variedades de castañas. Y, en fin, es un pueblo agrícola. Por cierto, la producción de la castaña este año, ¿cómo se está dando? Bueno, yo hablo por mí mismo, ¿no? Un par de castañeros que tengo y tal, son castañeros centenarios, siempre han dado castañas, cantidad de castañas, y este año pues realmente hay pocas, ¿no? Hay pero menos que el año pasado, y tardía, bastante tardía. Yo creo que realmente la gente profesional, agricultor de siempre, de toda la vida, ha ido desapareciendo. Las generaciones, pues bueno, pues, han cogido otras profesiones y realmente... Las nuevas generaciones. Sí, claro. Las nuevas generaciones. Y vamos, afortunadamente, pues bueno, pues gracias a escuelas por aquí, por allá y tal, relacionadas todas con agricultura y eso, pues a ver si se puede ir sacando nuevas generaciones, gente joven, que se introduzca en el tema del campo, de la agricultura. La Matanza es tierra agrícola, está, vamos, totalmente terreno agrícola. Aquí se han plantado papas en las macetas, no sé. Bueno, más o menos, ¿no? Pero sí, hay que recuperar eso, hay que recuperar, o sea, hay que volver a la agricultura como sea, claro, con los medios necesarios, los adelantos necesarios y todo eso, ¿no? Para obtener con el menor esfuerzo la mayor productividad, pero no se puede abandonar, o sea, es que de la agricultura al fin y al cabo es de lo que vamos a vivir y lo que vamos a comer, por lo menos es de lo que comemos, o sea, lo que sale de la tierra.
Yo pienso que el Mercadillo de la Matanza ha aportado bastante, no solamente al pueblo realmente, sino en términos generales, pues bueno, pues el mercadillo se abre los fines de semana, el agricultor puede llevar al mercadillo sus productos y afortunadamente pues es bastante visitado por la gente de fuera del pueblo, de incluso. toda la comarca, ¿no? Exactamente, de toda la comarca y de gente de más allá. Claro, de Santa Cruz y de aquí y de allá que vienen a comprar. Eso es bastante positivo. Tenemos que procurar de la forma que sea el llevar los mejores productos para que el público vaya a comprar esos productos y pueda pues degustar y comer y beber lo mejor de lo mejor. Bueno, don José, pues vamos a pasar de las palabras a los hechos, porque yo la verdad que como esta temperatura que indicaba al principio, este calor que está haciendo, me ha entrado ya, como dice aquel, secura. Aquí nos hay un vaso de vino. Y me han dicho que tiene un vinito del año pasado. Claro, por ¿no? supuesto. El año pasado. Un vinito bueno, que vamos a catarlo, no es por cuestión de vicio, sino simplemente de curiosidad, por conocer ese vino de Bodega Flores, que me han dicho que es... ¿O no, José? Bueno, está bueno. Te voy a poner nota ahora. Vale, vale, de acuerdo. Te he hecho un enólogo de primer nivel. Perfecto, muy bien. Sí que... Belarmino, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sisto, buenos días. Abogado, ¿verdad? Así es. Bueno, ya no te tengo que decir aquello, recordarte de que todo lo que digas se puede usar en tu contra. No, pero no está mal recordarlo. Lo digo porque ya, como comentaba hace un instante con Jonás, hacía referencia a la crónica negra que se ha desarrollado aquí en el municipio de La Matanza de Acentejo. Has escrito un libro, cuéntame. Así es, parece que siempre de la historia de los municipios hay partes mucho más destacadas, como son pues efectivamente esas historias negras que como bien has comentado jalonan todo municipio. Aquí no hemos quedado exentos. Y bueno, efectivamente hace unos años unos historiadores pues tuvieron a bien pues invitarme a participar con ellos en la redacción de un libro donde se trataban varios capítulos de la comarca de Acentejo. Y a mí la verdad es que siempre me resultó pues por inquietudes desde pequeño. Yo soy hijo de este pueblo desde hace muchísimas generaciones, muchos siglos, y siempre uno pues crece escuchando historias de todo tipo, pero cuando se centraban particularmente en hechos recientes, en el sentido histórico, gente muy próxima, gente que de pequeños, de niños, vivieron acontecimientos relacionados con los prolegómenos y con la propia guerra civil, pues la propia forma de contar la historia te generaba esa cierta inquietud. Luego, por propia formación profesional, efectivamente, cuando ya pues me dedico a ejercer la abogacía, pues entro en contacto con personas, con jueces, con archiveros, con más historiadores, incluso con personas a las que siempre pues que tenía ocasión le transmitía esa duda. Al final uno encuentra ciertos hilos, empiezas a tirar y cuando te vienes a dar cuenta tienes un ovillo lo suficientemente grande como para poder elaborar un trabajo que yo creo que sobre todo lo que hizo fue quitar algo de esa pátina sucia que le deja al tiempo la rumorología y arrojar algo de luz sobre unos acontecimientos que efectivamente sucedieron en este pueblo en el año 36, en ese año tan aciago para la historia de España. Belarmino, ¿a qué te refieres concretamente? ¿A qué parte de esa historia, de esa crónica negra te refieres? Pues esto, apenas 3 semanas antes de que comenzara la guerra civil, en este pueblo tiene lugar un acontecimiento bastante luctuoso desde el punto de vista patrimonial, pero sobre todo también por las consecuencias personales que trajo después. Y es que tenemos el primer y único episodio que hubo de quema de un templo en esos momentos de los prolegómenos de la guerra civil. La iglesia parroquial de la Matanza de Acentejo es pasto de las llamas. Yo tenía entendido, según
Claro, ya veo que no es historia, que es comentarios, rumores, que había sido motivado por una vela. ¿Tiene algo que ver? No, realmente, bueno, como es lógico, sí que el material apilado para que se produjese ese incendio, evidentemente se tuvo que haber originado con esa vela como detonante, pero no fue algo casual, no fue un hecho fortuito. No fue involuntario, sino efectivamente, fue todo lo contrario, fue un acto absolutamente premeditado y doloso. La mano del hombre, en la madrugada del 26 de junio del año 36, pues prendió fuego al templo, un templo de Tea, una fábrica datada desde el siglo XVI, imaginemos la antorcha que aquello supuso. No tardaron en las autoridades militares en aquel momento. Recordemos que apenas hacía un mes Franco era el capitán general de Canarias, ya había partido para África tras los acontecimientos en Las Palmas con la muerte de Armado Balmes, el Dragón Rapid y toda la historia que conocemos. Inicia la guerra civil y aquí en retaguardia se quedan pues delegados de orden público en un territorio que bueno, que aparentemente estaba pacificado, porque si bien no hubo frentes abiertos en Canarias, sí que hubo una represión y hubo una forma de intentar demostrar el orden público de formas en muchas ocasiones quizá demasiado expeditivas, como parece que sucedió en este caso. ¿Quién fue? ¿Se sabe el sujeto que provocó ese incendio de forma intencionada? Ojalá encontrásemos una respuesta muy clara. Lo que sí se sabe es que, bueno, al fin y al cabo fue pasto del odio. El odio que había en aquel momento en la sociedad española se extrapoló a la matanza y enseguida los partidarios de los partidos de derecha echaron la culpa a esas soliviantadas izquierdas que estaban haciendo lo mismo en el territorio peninsular, mientras que las izquierdas se defendían argumentando que era precisamente la derecha la que intentaba reflejarle al pueblo que solo con orden y mano militar y se podía dirigir la situación ante lo que se avecinaba. Pensemos que hoy en día quizá un crimen por estarlo viendo tanto en la televisión, pues parece que no deja de ser un hecho que nos estremece, pero no es esa noticia como sucedía en aquel tiempo. Hablamos del asalto con muertos del tranvía de Tenerife, de la muerte de un magistrado, de la muerte de un industrial en Santa Cruz, del asesinato de dos panaderos en La Laguna, y a esto se le sumaba, ya como colofón, el intento de incendio en la iglesia de San Isidro, del Chorrillo, y el incendio consumado de la iglesia parroquial de la Matanza de Acentejo. Todo esto centrado en el año 36. Todo esto en el año 36, efectivamente. Las autoridades que 3 semanas antes estaban a cargo de la investigación fueron señaladas como ineficientes, inoperantes, y las nuevas autoridades, por supuesto militares, no tardaron más que, repito, 3 semanas en esclarecer todos estos supuestos, todos estos crímenes y señalar supuestamente a unos autores. Se cogió como cabeza de turco en principio al llamado como Raimundo el Matanzas, como cabecilla. Él pertenecía efectivamente a la CNT y en términos incluso de la prensa de la época se hablaba de banda de pistoleros. O sea, usábamos unos términos muy de western, ¿no? Muy en boga en aquella época. Imagínate la prensa que se leía en aquel momento, cómo se soliviantaba a la gente, cómo se estremecían por aquello. Señor letrado, ¿se puede usted ajustar a la pregunta y contestar fehacientemente quién fue la mano impulsora de ese incendio o no quiere entrar en ciertas cuestiones? Si nos ceñimos a los hechos, Sixto, solo te puedo decir quién fue absuelto de aquellos crímenes, porque precisamente a la persona a la que se acusó, una persona que en 79 días tuvo que padecer 6 procedimientos con sus respectivas sentencias, en cada uno de ellos solo había ampliaciones de declaraciones, todas ellas autoinculpatorias, presuntamente obtenidas bajo torturas, pues fue absuelto precisamente de ese hecho, del hecho del incendio de la iglesia de la Matanza, no así del resto de crímenes. Concatenó no solo, ya digo, en ese breve lapso de tiempo, condenas de cárcel, sino también 2 penas consecutivas de muerte, y así fue, se le aplicó la justicia militar. Por cierto, que como dato anecdótico te puedo decir que el tribunal militar, el Consejo de Guerra al que se le sometió, porque había tribunales especiales y tribunales militares según la índole, la naturaleza del delito que se le imputara y de la fase del procedimiento,
los juicios se celebraron en la Mancomunidad de Cabildos, que es donde hoy en día está el Parlamento de Canarias. Ironías del destino, este pobre desdichado había estado de albañil meses antes trabajando en esas obras. ¿Quién le iría a decir que meses después allí se le mandaría al patíbulo? Y efectivamente, así fue. Terminó siendo fusilado con 18 compañeros más en el Barranco de Hierro, donde hoy en día está la refinería de petróleo. Pero me comentabas que había un segundo implicado en este asunto. Efectivamente. Como consecuencia de esas declaraciones, pues se puso sobre la mesa el nombre de otro implicado. Es estremecedor leer literalmente de aquel informe policial al que de aquel expediente judicial al que yo tuve acceso, como incluso dando el nombre de ese nuevo implicado, Raimundo decía que sentía dar el nombre de él porque era un muchacho bueno y que nunca se había metido en problemas. Hablaba de otro veinteañero de La Matanza, igual que él, perteneciente a la CNT y que con frecuencia estaban metidos en política, que era lo propio en aquella época. Un joven llamado Feliciano Elguirre. Este joven resulta que cuando lo intentan buscar ya estaba detenido por su pertenencia a la CNT. El juzgado ordena que venga a La Matanza para intentar reconstruir los hechos y en ese intervalo logra zafarse de sus captores, de la policía, y se esconde en unas cuevas de La Matanza de Acentejo. Es ahí donde empieza una epopeya de este joven durante 4 días. Se da la circunstancia de que un inicialmente amigo, a la postre delator, le llevaba comida todos los días en ese refugio que encontró en las los escarpados acantilados de Acentejo. Este susodicho se encontró con unos cabreros que lo vieron y ante el temor de que lo delataran, porque además era miembro de la milicia ciudadana, de Acción Ciudadana, que era una milicia cívica, pues decide ir a las autoridades de Tacoronte, donde estaba el puesto de la Guardia Civil, y delatar la posición donde se encontraba este hombre. Vienen, él no accede a salir por sus propios medios y ahí se orquesta con las prisas del momento unos rocambolescos sistemas para intentar sacarlo. Como ya la situación se estaba enrevesando demasiado, su delator, en un deseo rodeado de gente en aquel momento, imaginemos el espectáculo, un pueblo tranquilo de agricultores, de gente muy pacífica, de repente encontrarse con esa situación, pues este hombre se envalentona y dice: yo entro y lo saco. La Guardia Civil le da un arma y cuando se disponía a sacar hasta hacía poco tiempo su protegido, no cae en la cuenta de que este muchacho joven tenía un revólver, que en la época no era infrecuente conseguir armas de manera clandestina, le deserraja un tiro y lo mata. Y ahí sí que la Guardia Civil ve que estamos hablando de una persona armada y intentan ir por otros medios. Y se acude a la fórmula más cruel que te puedas suponer, y es que obligan al padre del muchacho a que entre a sacar al hijo. El hijo se ve abrumado, pensemos, muchachos de 25 años de la época, gente tranquila, nunca se habían metido en problemas, verse de repente en esta situación, en estado de nerviosismo y haber asesinado a su amigo. Efectivamente, y sin que estuviera previsto, sino claro, por el fruto del momento. Él coge y se dispara un tiro en la sien y muere. ¿Y al final? Al final la historia ha seguido con los rumores. Yo insisto donde comentábamos al principio, yo creo que la verdad de lo sucedido se quemó con las teas del templo y que lo que nos ha quedado a todos dentro de la rumorología, siempre se han dicho nombres de quién mandó a quién, incluso recuerdo de hablar con unos ya fallecidos octogenarios que en su momento fueron monaguillos, que me decían que habían acompañado a un sacerdote a dar una extremaunción y en un momento dado uno de los finados, antes de expirar, confesó el haber sido una de las manos que quemó el templo, pero por orden de una persona importante del municipio. Pero eso ya digo que prefiero dejarlo en los términos de la rumorología. Estos casos son casos puntuales, afortunadamente. Aquí se vive de una forma, yo creo que
muy agradable. Muy agradable, muy agradable. Efectivamente, como tú bien comentas, son anécdotas. Hablamos de un pueblo que tiene su hecho fundacional en el 1494. Bueno estaría que no hubiera acontecido algo. Simplemente nos hemos limitado a narrarlo. Este es un pueblo hoy en día bastante agradable para vivir. Hay un pueblo extremadamente pacífico, bueno, creo que bastante desarrollado también en comparación no solo con los municipios de la comarca, sino de las propias Islas Canarias. Yo creo que todo el mundo que viene siempre a La Matanza destaca lo bien que está en infraestructuras, en servicios. En definitiva, yo creo que en ese aspecto somos un pueblo del siglo XXI sin ninguna duda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sisto. Hasta pronto. Venga, muchísimas gracias. Pedro, La Matanza, hay que reconocer que ha sido un lugar donde la música tradicional ha tenido un espacio muy importante. Sí, sobre todo cuando en la juventud nuestra, cuando yo era más pibe, empecé con 5 o 6 años cuando empecé, estábamos en un grupo aquí en Tinixara, en La Matanza, que todavía funciona el grupo, y los chicos pues musicalmente teníamos pocos sitios donde ir, ¿no? A disfrutar de la música y aprender música, la banda de música y los grupos folclóricos. Y bueno, pues yo de niño empecé ahí con mi padre y tal, y poco a poco pues el interés por la música fue creciendo, ¿no? A través del timple, ¿no? Que era el instrumento más asequible para mi tamaño, ¿no? En La Matanza hay una tradición más folclórica, digamos, y tradicional del instrumento y de la música, ¿no? Claro. Tengo muchos amigos aquí en La Matanza que están en grupos folclóricos diferentes, o bien bailan, o bien cantan, o bien tocan, y disfrutan mucho y comparten mucho de esa manera. Yo pues opté por la profesionalización del timple, digamos, y de llevarlo a cabo, y bueno, mi lucha ha sido siempre esa, ¿no? Hasta que, bueno, tuve 16 años trabajando en la Escuela de Música de La Orotava como profesor de timple, hasta que salió la oportunidad de ir al Conservatorio de Santa Cruz, donde se implantó la especialidad en el curso pasado, y ahí estoy. Así que bueno. Pero ¿no echas en falta aquí, en La Matanza de Acentejo, una romería? Por ejemplo, aquí muy cerca, las comparativas son odiosas, pero en la Victoria de Acentejo hay una romería que cada día está cogiendo más fuerza, ¿eh? Sí. Este mismo año se ha podido comprobar. Sí. Aquí solamente en el barrio de San Antonio. Sí. ¿No echas en falta esa romería en un pueblo de tanta tradición como La Matanza? Pregunto. Sí. Bueno, pues al igual, si no ha surgido, a lo mejor es porque no hace falta. La romería es una manifestación popular, y si el pueblo no lo ha hecho... Y eclesiástica, porque sí, la romería se hace siempre en una sí, hora... Sí, exacto. Efectivamente, aquí en el barrio de San Antonio se hace con ese motivo, y surgió por ese motivo, pero es una vocación o una inquietud que el pueblo, que el barrio lo demandó y lo hizo, ¿no? Entonces, una romería que es una manifestación popular, pues debe de ser eso. Y si no está, yo creo que es si porque no surge, hay que dejarlo, ¿no? Claro, claro. Y Pedro, por cierto, hay que ver cómo ha evolucionado y qué bien, urbanísticamente hablando, La Matanza de Acentejo, con rincones para el disfrute de todo el mundo. Es decir, que hay parques infantiles, para... Sí, para la música también, tenemos un auditorio también. Auditorio para el deporte, es decir, que esto es un pueblo... Sí. Hombre, vamos a ver, el equipo lleva un montón de años, y bueno estaría, ¿no? Es su deber y bien, y si todavía continúan es que lo están haciendo bien y el pueblo se lo reconoce. Es fantástico, ¿no? Y además viendo otros municipios cercanos que, bueno, pues todavía no tienen tantos espacios como tú estás comentando, y es verdad. Ahora hay que darles uso, y que el pueblo realmente aprenda a disfrutarlo y a cuidarlo, porque muchas veces el pueblo se suele decir, no, mira cómo lo tienen todo tal, el ayuntamiento. No, eso es cuestión nuestra, de ser cívicos y exacto, de que el perro no me caiga ahí, con perdón, pero es así. Nosotros somos los que tenemos que cuidar eso, y la educación
parte nuestra, ¿no? Entonces, el ayuntamiento lo organiza y lo hace, y lo pone a nuestra disposición y nosotros somos los que tenemos que disfrutarlo y cuidarlo. Sí, señor. Ay, de aquella época que yo venía a jugar aquí en el Matanza Club de Fútbol, ¿sí? en el año 80-81. Aquí mismo. Estoy jugando aquí una temporada y algo. Pero bueno, mejor no hablemos de ello. Porque ¿Y a los guachinches y eso no viniste después? No solía venir en esa época. Coño, en pues. esa época tocaba más las discotecas. Sí, eso sí es verdad. No vamos a entrar en detalle. Por cierto, yo creo que es hora ya que escuchemos hablar. Y yo no digo hablar porque cuando un instrumento suena como ustedes lo hacen sonar, eso es hacer hablar a un instrumento que te cuenta y te dice tantas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y muchas veces lo comento que el timple, en este caso el timple o la guitarra, cualquier instrumento, pero en mi caso, que es lo que más me apasiona y más trabajo, que el timple es un instrumento, simplemente. O sea, muchas veces me preguntan, ¿qué es para ti el timple? Un instrumento. Y a través de ese instrumento ya veremos por dónde tiramos, pero es un instrumento para abrir puertas. Pedro, vamos a sentarnos reposadamente. Venga, vale. ¿Te parece? Venga, vamos. ¿Cómo habla ese timbre? Qué bonito. Sí, yo creo que también. Y bueno, a mí me gusta mucho utilizar el folclore o la música tradicional para expresarme, ¿no? Pero está abierto a cualquier otra música, ¿no? Es un instrumento por el cual el músico, el intérprete, camina por donde le apetezca. Y cada vez está más demostrado, ¿no? Que no solamente tenemos que tocar música tradicional. Ha sido un verdadero placer. Bien. Gracias. Muchas gracias. Y felicitarte por ese enorme trabajo que estás haciendo. Bien. Es un bien con el cual estás contribuyendo a las tradiciones musicales canarias y me consta, enseñando a muchos jóvenes que se están ilusionando con el timbre. Sí, yo lo veo y lo disfruto de eso también día a día. Gracias Pedro. Venga, ustedes. Siempre. Bien, venga. Eva, ¿cuántos años llevan aquí con las puertas abiertas? Porque antiguamente no se denominaba la huerta de Ana y Eva. No. Tenía otro nombre, ¿no? Antiguamente, hacía 18 años, lo llevaban mis suegros, solo lo llevaban ellos, era la parte principal del Guachinche, lo que era el garaje. Dio varios cambios bajo su denominación del sacrificio, lo llevaba mi suegro Lázaro, en paz descanse, y mi suegra, que sigue siendo nuestra cocinera. Ana, que sigue siendo nuestra cocinera, que yo siempre confié en que esto iba a funcionar gracias a su mano. Lo que nos faltaba era un cambio más moderno, entrar gente moderna. Y ampliar un poquito. Y ampliarlo, ¿no? Sí. Nuestro hándicap, ¿cuál es? El rotar bastante las mesas, porque nosotros no le ganamos casi nada a la comida. Nosotros compramos comida de calidad, comida buena, comida fresca. In my rearview mirror, a replay
Ahora vamos a pasar, si te parece, a la cocina, porque hemos hablado con doña Ana, ¿eh? Una mujer encantadora. Mañana, ¿qué está preparando? Carne conejo. Como la hago yo, no la hacen mucho por ahí. ¿No? No. ¿Cuál es el secreto? ¿Me lo vas a decir? No, el secreto no se dice. La especialidad, la ropa vieja. La ropa vieja. La ropa vieja. Ahí ya me conquistó ya. La ropa vieja. Bueno, que aquí sale todo lo que se hace, ¿sabes? Aquí sale todo, sale la carne conejo, sale el atún, sale el bacalao mucho también. Los pulpos, las papas, las salchichas bravas, sale todo. Sale todo, la verdad que sale todo. Los sabrosos de pulpo, bacalao y amogrote, con batata. Lo que sí veo aquí es mucha armonía en la cocina. Sí, sí, sí. Siempre. Claro que sí. Aquí hay... Siempre hay armonía. Aquí se lo pasan bien, ¿eh? Sí. La verdad que sí, que lo pasamos muy bien. Me dejo que continúe porque... Sí, sí. Vamos a seguir con el conejito. Después pide un poquito para que lo pruebe. Venga, de acuerdo. Vale. Ahora. Bueno, Eva, ¿qué sincronización, qué coordinación tienen ustedes para trabajar de esa forma tan activa y tan precisa, ¿no? Tenemos un buen equipo, o sea, mi prioridad absoluta es tener buen rollo con el equipo, porque se nota, lo primero que lo notas es al comenzar. Claro. Yo manejo lo que es el equipo de camareros y mi marido se sincroniza con la cocina, pero en conjunto los dos siempre estamos coordinados. Tenemos que estar coordinados mucho los camareros. Y encima es que yo tengo la suerte de que no tengo un equipo de trabajo que viene y trabaja. Sacan el trabajo de su negocio. O sea, ellos viven la huerta como si fuera de ellos. Vamos a escuchar ahora qué opinan los clientes sobre la comida, el servicio, el lugar donde están, si la espera ha sido mucha o no. Y por otro lado, ¿de dónde vienen? ¿De qué isla vienen? ¿O de qué país vienen? Vamos a escuchar. Lanzarote, por aquí, por Tenerife. Sí, por Tenerife, aquí paseando por los chiringuitos, que me gustó mucho, los guachinches estos, se comen muy bien. La verdad que estamos bien en Tenerife. Es como mi segunda isla. Muy bien, y se come muy bien, exagerado. Nosotros somos de Gran Canaria, somos de Aruca, de Valsequillo, de Las Palmas, somos un poquito de todo de la isla del norte más bien. Aquí se come de maravilla. Yo este lo descubrí a principio de año y he venido 4 veces ya. En lo que va de año he venido 4 veces. Guachinche la huerta aquí en La Matanza, ¿eh? Sí, se come muy bien aquí, la verdad que sí, y barato. Venimos a la laguna y el lugar es estupendo, se come muy bien y hasta la fecha. Mi hijo lo conoce más, que es un vicioso de aquí, pero bien. Hay que traerlo donde se come bien, así que hay que aprovechar. ¿Tiene una cara de felicidad? Ah, yo sí. Porque ya terminaste de comer, ¿no? No he empezado. Pues cuando... No he empezado, pues cuando termine, agárrate. Ya te veo yo. Nunca, la primera vez. ¿No? Pero yo lo que he visto me gusta. Bueno, pues aquí una mesa con muchos familiares que están celebrando 3 cumpleaños, me están apuntando. 3, ¿no? 3 cumpleaños. Ahí tenemos a José, que cumplió año el día 10. Sí. Y tenemos a Claudia, que cumple año el día 18. Y yo que estoy cumpliendo año hoy, así que somos 3 en la familia en octubre. Muy familiar, muy guapo el sitio, muy amable los camareros. Muy bien. Bueno, ¿y la comidita, el vino y demás? Espectacular, muy bien. ¿No? Muy bien todo. Ojo, porque aquí va a haber una sorpresa y además, esto es verídico. A ver, cuénteme. ¿Esto qué es?
¿Pero quién está embarazada? ¿Quién está embarazada? Mi nuera. Mi nuera. Mi nuera. ¿Se acaba de enterar ahora? Ahora mismo. Es una sorpresa de cumpleaños. ¡Felicidades! Sentir orgullo, porque es que gente que nos elija para venir a dar una sorpresa así a sus familiares, que vengan aniversarios, que vengan cumpleaños, y que ni siquiera nos lo hayan contado a nosotros, sino en plan sorpresa a sus familiares y demás, es fantástico. Cariñosamente yo lo llamo niñato, mucha gente se me queda mirando cuando lo llamo niñato. ¿Ah, sí? Bueno, como de niñato, ¿cómo que no? Es cariñoso, es cariñoso. ¿Sí, no? Bueno, Fumero, ¿qué tal? Esto no ha sido fácil, ¿eh? Esto ha sido un camino... Al principio era bastante duro. Me acuerdo que al principio solo estaba mi madre y ella aquí. Yo los ayudaba por la tarde cuando llegaba a trabajar. No descansaba. Pues trabajaba de lunes a viernes en un trabajo, aquí sábado y domingo. No parábamos todas las tardes aquí. Éramos los que limpiábamos todos los lunes, éramos todo lo que hacíamos nosotros. Realmente lo hacíamos todos nosotros. Camareros al principio sí, nos ayudaban y tal, pero es bastante duro. ¿Tu padre tuvo la posibilidad de ver este negocio tal y como estaba en la actualidad? Mi padre sí, estuvo un año y algo con nosotros abiertos. Disfrutó también sí. Del éxito, ¿no? Sí. Él murió hace 2 años y nosotros llevamos 1 año y medio cuando él murió. ¿Llevas el primer apellido de tu madre? Segundo. Mi nombre es Juan Miguel Martín Fumero. Martín es el primer apellido, pero todo el mundo me conoce por Fumero, por un entrenador de béisbol, que yo empecé a jugar de niño y todo el mundo me llamó... Los que me conocen a partir de los 12 años, los que me conocen anterior todavía me llaman Juanmi, pero a partir de 12 años ya Fumero. ¿Te quedaste Fumero? Sí. Vale, lo he dicho. Lo que lo conocen por mí, niñato. Bueno, pareja, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por venir. Que sigan los éxitos, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao. Bueno, deseando que haya sido del agrado de todos ustedes lo que le hemos ofrecido hoy desde la Matanza de Acentejo, les emplazamos hasta el próximo fin de semana. Ya saben, la jornada de sábado a mediodía, un programa dedicado a las tradiciones de nuestros pueblos, con romería y con otras fiestas populares también, por supuesto. Y en la jornada del domingo, próximo a la 1 de la tarde, le ofrecemos el programa Vida en Canarias, donde nos acercamos a cada rincón de nuestro archipiélago canario, nos acercamos a nuestra gente para que nos cuente pues la historia, la cultura y las tradiciones de ese pueblo, de ese lugar que visitamos cada semana. Y así, pues hasta entonces, que sean ustedes tremendamente felices. En mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más. Cada tierra es diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte. Tú que naciste del fuego, tus restos salen en el azul. Parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron, el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún volcán. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad.
Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias.